Bueno, buenos días a todos. Como bien decían, el título es bastante ambicioso, ¿no? Si bien era ya ambicioso lo que quería presentar Roberto, estos son 15 años de trabajo, en los cuales obviamente por mi juventud yo no estuve en todos esos años, pero sí hay un grupo de trabajo que ha estado en esto, y no solo de INIA, sino también de DESUL y principalmente de la Sociedad de Criadores de Merino. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, primero vamos a hablar de la historia esta y la vamos a ver reflejada en una tendencia. Luego, cuáles fueron los principales hitos que durante esa tendencia, durante estos 15 años, son remarcables. Luego vamos a ver que todo esto, además, es genética, y la genética no es solo en sí mismo, sino que es cuestión de plata. Y al final vamos a ver que no todo es cuestión de plata. No sé si se fue el director nacional, está el futuro. Esto no vale para cuando negociemos temas gremiales con la dirección de INIA. Bueno, seguimos adelante. Vamos, para poder entender, porque voy a usar bastante lo que son las tendencias genéticas, vamos a tratar de entender esta gráfica, que los merinistas y los cabañeros están muy acostumbrados a verla, ¿sí? Es una tendencia genética. Lo que está graficado acá abajo, ¿sí? Es el año de nacimiento de los animales, o sea, la progenie que decimos nosotros. O sea que vamos a ver que tenemos del 99 al 2013, ¿sí? Que es la última generación que se evaluó y que se entrega ahora la semana que viene acá en Tacuarembó. Y acá lo que vemos para las diferentes características es el valor genético promedio de esa generación. El valor genético vendría a ser los genes que tiene adentro de esos animales, que los que están acostumbrados a la evaluación genética, que son los DEP o la EPD, es el doble del DEP o del EPD. Y acá lo vamos a ver en el caso del diámetro, el micras, ¿sí? Y pueden ver en esta gráfica como a través de todos los años, esta que está en celeste es lo que era el núcleo merino fino y luego el núcleo ultrafino Glencoe, ¿sí? Cuando empezó el CRILU, y esta de acá es la poblacional. Como estos diámetros, bajar es bueno, ¿no? Bajar nos da más plata. Y vamos a ver estos hitos, como decíamos, en la tendencia. Acá vemos de nuevo la tendencia del núcleo. Como ya se mencionó, ya en los primeros años, antes de que empezara esta tendencia, en el 98 y antes en las centrales de prueba, ahí por el 95, empezaron las centrales de prueba, que esto era un esfuerzo de la Sociedad de Criadores junto con las instituciones, principalmente SUL, luego INIA, y se entró a formular lo que se llamó el proyecto Merino Fino, que fue un proyecto que tuvieron estas instituciones, ¿no? INIA, SUL y Sociedad de Criadores, que duró durante 10 años. Eso fue el germen para este núcleo de merino fino, que se creó en 99, y ya vamos a ver con más detalle algunos de estos hitos. Luego, en el 2000 aparecen los índices de selección, para darle, como decíamos que esto es por plata, los índices de selección le ponían dólares a esa mejora genética que íbamos a hacer. En el 2001 empieza la evaluación genética piloto, la evaluación genética poblacional piloto, llamamos, donde estaban esas centrales de prueba, iba a estar el núcleo, iban a estar algunas cabañas que por primera vez empezaban a conectar a través de carneros. En el 2002, lo que llamamos evaluación genética poblacional, ahí definitivamente arrancaron a conectarse esas cabañas, a conectarse las cabañas con el núcleo y con las centrales de prueba que estaban funcionando en ese momento. Luego, en el 2003, un hito que marcamos ahí fue que empezamos ahí a la interna del núcleo, porque si bien el núcleo era relativamente grande, ¿sí? Como había una selección muy intensa, íbamos a tener seguramente al corto tiempo problemas de consanguinidad. Y ahí empezamos a hacer unos controles que vamos a ver un poco qué era lo que hacíamos ahí. Luego, en 2004, marco un acuerdo de trabajo entre INIA y BIC, que estuvo liderado por América Mederos, donde se fortaleció la toma de un registro que estuvo hablando América, que es el HPG, ¿no? Que es un indicador para la resistencia a parásitos. Bueno, eso fue un puntal para que varias cabañas siguieran registrando, algunos ya lo estaban haciendo, y otras que empezaran y que continúa hasta el día de hoy. Luego, en el 2006, empezamos a lo que llamamos nosotros parámetros genéticos nacionales. No, ¿qué es esto? Uno, cuando arranca las evaluaciones genéticas, no sabe para esa raza y para ese país qué parte está influenciada por el ambiente y qué parte está influenciada por la genética, que es lo que llamamos nosotros heredabilidad. Por ejemplo, sabemos, en teoría se sabe que el diámetro, por ejemplo, es una característica que está afectada, pero menos por el ambiente, o sea que es altamente heredable. Y del otro extremo tenemos características como las reproductivas, ¿sí? Que están muy afectadas por el medio ambiente y tienen una heredabilidad baja. Bueno, hasta el momento nosotros usábamos parámetros de otros países. En ese momento empezamos a usar parámetros estimados con los datos propios uruguayos. Luego, hitos medio rápidos que voy a decir, porque después voy a explicar, ¿no?
En el 2007 se arranca con un proyecto financiado por el PDT con parásitos gastrointestinales, ahí empezamos a meternos en los temas moleculares, se inició con el banco de ADN y se hicieron algunos preliminares de color que Fabio estuvo mostrando los datos. Luego, 2008, empezamos a medir cuál era el impacto del núcleo en el resto de la población. Aparecieron DEP de peso al destete, de resistencia a la mecha, correlaciones de resistencia a la mecha con coeficiente de variación, el DEP propio de coeficiente de variación para toda la población. 2009, ahí fue la 10ª entrega de carneros de núcleo merino fino, o sea, ahí terminó el proyecto merino fino y se enlaza el CRILU, ahí se forma el CRILU, que va a estar después hablando Zuli en la próxima charla. En el 2010, la primera entrega de CRILU. Se hicieron DEP de lana en la cara y score de pigmentación, que vieron que en la otra charla Fabio hablaba de la importancia de esto, especialmente de score de pigmentación. Y ahora los cabañeros tenían los carneros evaluados para estas características. Teníamos parámetros nacionales para HPG, su correlación con otras características. 2011 aparecieron como novedad en el núcleo los DEP para el hijo de IFE y espesor de grasa. Se hizo todo un trabajo, que vamos a ver un poquito qué fue, de los índices de selección. Ahí se determinaron 3 índices de selección junto con la Sociedad de Criadores y el SUL. Trabajos de desadaptación, se secuenció el merino, esto quiere decir que algunos animales merinos que se eligieron, ¿sí? se secuenciaron totalmente, o sea que se agarró todo el ADN de esos animales y se vio cada una de esas letritas, ¿sí? Totalmente de esos animales. Luego se empezó en el 2013 y se definieron SNP de parentesco definido. SNP fue algo que mencionó América, esos son marcadores moleculares para poder tener la identificación de parentesco vía ADN. Eso que hablan en la policía, se le hizo el ADN, bueno, es esto, ¿no? Se hicieron marcadores moleculares para poder ver cuál es el padre o la madre de determinado animal. Se hicieron asociaciones de estos marcadores moleculares con características relacionadas con la parasitosis gastrointestinales, parámetros de HPG nuevas, productivas, de esteite, de fetos maternales. Bueno, y lo último que teníamos en el 2013 eran un panel definido de estos marcadores y vamos a ver que nos estamos metiendo dentro de un consorcio internacional de genómica. Bueno, vamos a ver cuáles son los principales hitos. De todos estos, como ven, son muchos, cada uno sería una charla individual. Voy a seleccionar algunos, ¿no? Yo nunca entendí bien el término de hito hasta que vi que hito es más o menos parecido a lo que son los kilómetros esto. Entonces vamos a ver estos mojones que aparecen en la ruta, son esos mojones que fuimos marcando en esas tendencias. Bueno, un hito seguro y uno de los más importantes que originó y que dio paso a muchas de las cosas fue el proyecto merino fino y la creación del núcleo. ¿Sí? No me voy a detener en todo esto, pero fue un proceso muy participativo. Esto está explicado bien en un artículo que hizo Fabio y otros colaboradores para Agrociencia en un congreso acá en Uruguay, donde se explica todo el desarrollo. Pero lo importante es que cuando se empezó con esto no había medidas objetivas para seleccionar los animales y se hizo un screening, una selección muy grande, ¿sí? En más de 5.000 animales, en un gran número de cabañas. Se eligieron primero unos 740 y pico de vientres y se terminó formando lo que se llamó el núcleo fundacional Glencoe, que dio origen a todo esto que vino después. ¿Tá? Ese núcleo luego se siguió inseminando, se usaron al principio algunos carneros nacionales, pero luego siempre se fue trayendo genética del exterior. Y lo importante de esto es que al principio cualquier animal, cualquier carnero que venía solamente dijera Jimeno, por el hecho que hablaba en inglés servía, y hoy por hoy cada vez nos cuesta más encontrar carneros de esos. Y eso es parte de esa tendencia que veíamos. O sea que se armó ese núcleo, semen importado, se distribuyeron carneros, ya vamos a hablar en qué derivó esto, en ese CRILU, pero seguramente fue uno de los mejores más importantes, porque no solamente desde el punto de vista genético, sino que sirvió también para la investigación, sirvió también para hacer desarrollos y estimar los valores económicos de las diferentes características, y van a ver que tuvo un aporte muy importante. También en base a esto y a las evaluaciones genéticas se derribaron varios mitos, ¿no? Y yo esto lo pongo como otro hito más. Yo ahí entré en el 2003 y ahí en ese momento, y antes obviamente, se hablaba siempre o se manejaba por lo menos en el medio ovino que si afino pierdo vellón. O sea, si tengo lanas más finas seguramente voy a perder vellón y si afino voy a perder peso de cuerpo. ¿Tá? Eso era un mito que decíamos nosotros. Que sí, bueno, es verdad, la entrega de carneros del año pasado, que estaba el ministro escuchando, decía justo, esa pregunta me la hicieron cuando me tomaron el examen para el lana y por eso la perdí.
Bueno, sí, algo de verdad hay, sí, hay una correlación genética, ¿sí?, que es desfavorable entre estas características. Es verdad que si yo solamente miro el diámetro, ¿sí?, voy a perder a lo largo vellón. Y si yo solamente miro el diámetro, voy a perder también peso de cuerpo. Pero hemos demostrado que si seleccionamos por ambas características o por las tres características a la vez, se puede mejorar todo a la vez. Y esto lo vamos a ver de nuevo en las tendencias. Esta tendencia es la de diámetro, que ya la conocen. ¿Ve? Vieron que se bajó drásticamente el diámetro en el núcleo y en la población también. Acá están todas las cabañas juntas, ¿sí?, que deben ser desde unas 15 a unas 20 cabañas que fueron oscilando en todo este periodo. O sea que si yo veo esta gráfica sola, las tendencias de peso vellón limpio, por ejemplo, y de peso de cuerpo, tendrían que ir desfavorablemente también bajando. ¿Tá? Pero realmente eso no pasó, pasó totalmente al revés. En los primeros años, esto es para el peso de cuerpo, en el núcleo no estaba dentro del criterio de selección, o sea, no estaba metido dentro del índice y no seleccionábamos por peso de cuerpo, entonces ese serrucho más o menos que aparece acá, pero en los últimos años ya se incorporó en la toma de decisiones. Y vieron que se siguió bajando el diámetro y se aumentó mucho el peso de cuerpo. Lo mismo pasó en la población. Y para el peso de vellón, lo mismo, se bajó mucho, pero no se perdió peso de vellón. En la población siempre fue aumentando el peso de vellón. Y en los últimos años, que se le dio más importancia en el núcleo, ¿sí?, porque ya estábamos en determinados niveles en el diámetro que ya lo veíamos que era lo que queríamos llegar, se fue potenciando esa característica, entonces el mito ese fue derribado. Sí se puede bajar diámetro, sí, y al mismo tiempo aumentar peso de vellón, al mismo tiempo aumentar peso de cuerpo. Otro hito que marco acá, sí, que entre los años 2003 hasta y siempre 2014, y seguimos haciéndolo, es el control de consanguinidad y la estimación de la tendencia genética futura. ¿Y esto cómo lo hacemos, no? Ustedes muchos conocerán lo que es el novillo virtual, ¿no? Y el año pasado le presentábamos a los cabañeros de Merino y le damos el nombre que sería el borrego virtual, que fue el que creamos nosotros, ¿sí? ¿El borrego virtual qué es? Bueno, nosotros lo que agarramos es, una vez que se seleccionan los carneros, que se hizo la semana pasada, ¿sí?, los carneros que se van a usar para el núcleo, y se tiene la evaluación genética de ellos, la evaluación genética de todos los vientres del núcleo, bueno, se decide qué carnero va con qué oveja, ¿sí?, y qué carneros se van a importar. Y generalmente se tiene una primera opción que puede ser de semen importado o semen nacional, de los carneros de acá del núcleo, y 2 o 3 opciones más, ¿no?, un suplente y algún repaso, ¿sí? Esos 3 posibilidades, nosotros generamos de cada una de esas posibilidades como un cordero virtual, ¿no? O sea, es como si le hiciéramos aparear y vamos a calcularle cuál sería la consanguinidad que tendría ese animal para no estar apareando animales que sean parientes, ¿sí?, porque eso tiene varias consecuencias que son malas, especialmente en lo que se llama fitness, la vitalidad de esos animales, la característica reproductiva. Y además usamos eso para calcular, bueno, cuánto nos daría esos corderos el próximo año, y en realidad lo calculamos siempre para 2 años, porque tenemos una generación que a veces cuando hacemos esto ya está dentro de las madres, ¿sí?, y otra que es la que estamos proyectando con la inseminación. Y acá vamos a ver lo que se proyectó hace 2 años, ¿sí?, que son estos 2 años de acá. ¿Vieron? Hasta acá terminábamos, tenían la evaluación genética y calculábamos para diámetro cuál fue el 2012 y 2013. Y esto es importante porque ahora en marzo son las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de INEA y en base a esta grafiquita, si le pego, me va bien, si no le pego, me va mal. Entonces, esto era lo que proyectábamos, ¿sí?, y están los mails, doy fe que era esta gráfica. Y esta fue la que realmente pasó, así que por ahora vamos bien, ¿no? O sea, estos 2 años de acá, dijimos el diámetro más o menos se va a quedar en esa misma magnitud y se mantuvo. ¿Qué pasó con el peso de vellón limpio? El peso de vellón limpio calculábamos que en esos 2 años iba a aumentar. ¿Y qué pasó? Aumentó. ¿Fabio? Pero no voy a contar solamente las ganadas, también alguna perdemos 2 por 3, ¿no? Y acá estaba el peso de cuerpo, ¿sí? Decíamos que aumentaba el primer año y después que bajaba un poquito, según la batería de carneros que teníamos. Bueno, y en realidad seguimos aumentando, ¿no? Acá, ¿a qué se debe esto? Primero, que generalmente los carneros, tenemos los DEP de los carneros nuestros en base a sus datos de borrego, ¿sí? Y a veces hay carneros importados, que ahí hacen, Fabio y Nacho hacen una cuentita, que no quiero que me la digan, y dicen, ¿cuánto daría este DEP de este carnero que nunca se usó acá en Uruguay? ¿Tá?
Ahí está el error, o sea que la evaluación de Nacho va a salir mal este año, Fabio. ¿Está? Y bueno, y en realidad pasa eso, ¿no? O sea, siempre obviamente el carnero importado no sabemos bien cuánto va a dar, ¿sí? Y otra cosa es que acá todavía estamos planeando la encarnerada, ¿no? Puede ser que alguno de esos carneros falle un poco y que haya un repaso y que se sustituya por el otro. Pero lo bueno es que aumentó también, así que no es tan mala la noticia. Otro hito que voy a mencionar son las evaluaciones genéticas. Del 99 al 2014, ¿sí? Y seguimos para adelante, tenemos evaluaciones genéticas de merino, que primero eran las centrales de prueba, después centrales de prueba con el núcleo por un lado, centrales de prueba se juntaron, cabañas y todo. Hoy por hoy todos esos datos están juntos en la misma base, las antiguas centrales de prueba, los datos de todos estos años del núcleo de merino y ahora el núcleo ultrafino Glencoe y todas las cabañas. Y esto ha ido aumentando, acá ven el número de cabañas de todas las razas, acá en celeste está merino, vieron cómo ha ido aumentando, y el número de animales registrados. Esto en resumen, ¿qué es? Hoy por hoy hay unas 24 cabañas involucradas, máximo tenemos 35 establecimientos que estuvieron aportando datos entre las centrales de prueba, hay una cabaña que entró y luego se fue. Más de 42.000 datos productivos, 60.000 animales evaluados al día de hoy, están evaluados más de 800 carneros padres, entran anualmente unos 6.000 corderas nuevas al sistema, ¿sí? Tenemos más de 9 DEP, más de 9 características que son evaluadas en la poblacional y algunas características que se evalúan solamente en el núcleo, como mencionaba el viejo de bife o espesor de grasa. Y hoy por hoy contamos con 3 índices de selección. Esto acá es un poquito el sistema de cómo se entra todo esto y que es autogestión prácticamente de los productores y cómo se mandan todos esos datos a la base central en el SUL y cómo eso vuelve a ellos, todo esto es vía email, y cómo se publica todo eso en la página de geneticaovina.com.uy. Bueno, eso quiere decir que la gente empezó a evaluar más, pero eso no quiere decir que se progrese más. Pero vamos a ver cuánto se progresó. En todos estos años, ¿sí? Esto fue lo que se bajó toda la población, ¿sí? Estos son kilos, por ejemplo, de peso del cuerpo genéticos, ¿no? En esos años se bajó 1,8 kilos, se aumentó 1,8 kilos de peso a la esquila. Que esto indica, si lo refiero eso a la media y en el progreso anual, es 0,42% anual de peso de cuerpo. Que puede parecer poco, pero es un incremento anual. Y se habla que en genética, en teoría, para este tipo de características, si yo selecciono solo por una característica, podría tener un máximo de un 2% solamente para esa característica. De 2% de crecimiento anual, de ganancia genética anual. Para peso de vellón limpio se aumentó genéticos 160 gramos, que son 0,58%. Y para diámetro se bajó una micra, que bajamos un 0,48%. Que puede parecer poco, pero esto es para la población y esto es acumulativo, y vamos a ver el efecto acumulativo que tiene esto. Pero lo importante es que en las cabañas, la cabaña que más mejoró en peso de cuerpo, mejoró a 1% en ese periodo, ¿sí? En peso de vellón limpio hubo una cabaña que fue el máximo prácticamente de lo que se puede ir en la teoría genética, que es ese 2%, y en el diámetro también hubo otra cabaña, ¿sí? Que anduvo casi el máximo de lo que se puede seleccionar, ¿sí? O sea que esta herramienta no solo que se usó mucho, sino que también se usó bien, porque mucha gente pudo progresar y realmente tenía objetivos definidos. Terminamos con las evaluaciones genéticas, vamos a marcar otro hito. Otro hito que defino yo es el banco de ADN y estudios moleculares que se empezaron a hacer, ¿no? Que esto tienen una vinculación directa con lo que son las evaluaciones genéticas. Y esto, como les decía antes, arrancamos en el 2007, ¿sí? Armar un banco de ADN, porque por ese proyecto PDT que nos habían financiado para hacer estudios de asociación entre parásitos y marcadores, y ahí se tomó la decisión, bueno, todos los animales del núcleo de merino van a ir al banco de ADN. ¿Va? Y después algunas cabañas, algunas poblaciones estratégicas, dependiendo de los proyectos que iban saliendo. Entonces, para que vean un poquito los números, hoy por hoy en el banco de ADN de ovinos, esto es solamente ovinos, tenemos más de 13.000 muestras, de esas 5.300 son de merino, gran parte de estas son
son del núcleo, deben ser capaz que como unas 2.500, 3.000 del núcleo, y el resto son de las cabañas. Se genotiparon, con eso han escuchado algo de selección genómica seguramente, y de marcadores moleculares, de SNP. Bueno, con esos SNP, esos paneles de alta densidad de 50.000 marcadores, tenemos genotipados unos 100 animales en merino, unos 100 en corriedal, ¿sí? y carneros referentes de esas poblaciones, tanto en merino como en corriedal. Les hablaba que se había secuenciado también el corriedal y el merino uruguayo. ¿Y para qué lo hicimos esto? Fue un proyecto que hicimos con las generaciones 2010 y 2011 principalmente, en asociación con el SUL y especialmente trabajando mucho con las cabañas, donde se buscaban regiones de interés, o sea, dentro de todos los cromosomas, dentro de cada cromosoma, buscar los pedacitos que podrían estar asociados realmente a esa resistencia a parásitos. Y se identificaron algunas regiones que son importantes tanto para merino como para corriedal. De ahí desarrollamos un panel nacional de pocos SNPs, de 500 SNP, el cual genotipamos 3.000 animales, ¿sí? 1.500 corriedal y 1.500 merino. Se hizo junto a este proyecto, con una sucursal de ese proyecto, que era un proyecto de María Viña, un panel, panel se le llama un conjunto de estos marcadores moleculares, un panel de pocos SNP que nos permite identificar parentesco, esto que decíamos, ¿no? Del parentesco vía ADN. ¿Tá? Y eso es lo que llamamos la plataforma biológica tecnológica de referencia. O sea, hoy por hoy tenemos un banco de ADN, ¿sí? Que está alojado en Niña Las Brujas, ¿sí? Donde está ahí físicamente el ADN de todos estos animales, y ese ADN está asociado vía un numerito, que es el SULAR, ese número que estaba en ese programita del SUL, ese número único de identificación, a características reproductivas de interés económico. Tenemos algunos trabajos que no voy a profundizar ahora, pero en trabajos que hicimos poniendo el panel nuestro para ver si mejora o no mejora la evaluación genética. Hoy hablé algo de lo que son las DEP. Esa evaluación genética siempre al lado se presenta con un numerito que es la exactitud, o sea, qué tanto me acerqué al verdadero valor genético de ese animal. ¿Sí? Con estos paneles, con estos marcadores moleculares, lo que se puede hacer es aumentar esa exactitud con animales que o no tengan datos, ¿sí? O que tengan sus primeros datos de borrego. Los trabajos que hay hoy en Australia, que son con muchos animales, con un panel de alta densidad, lo que están logrando ellos es aumentar la exactitud para diámetro, por ejemplo, en un 5%, en peso de ion limpio en un 12% y en HPG en un 6%. A nosotros con el panelito nuestro, que es mucho más humilde y sale más barato también, estamos mejorando en diámetro 9%, en peso de ion limpio 17% y en HPG un 18%. El problema que tenemos ahora, que estamos investigando esto, es, bueno, cuál sería la mejor estrategia para incluir este panel y otros paneles que puedan estar saliendo, ¿sí? Y para ver si realmente el valor ese que estamos estimando nuevo, porque no solo mejoramos la exactitud, sino que la DEP, ¿sí? O el DEP cambia un poco, ver si el DEP que estamos estimando es más aproximado al verdadero, que nunca lo sabés, pero si realmente estamos mejorando, además de la exactitud, no hay un sesgo, ¿no? Si no estamos errando al blanco. Después, con el proyecto que decíamos, esto de poder identificar vía ADN a los padres, estuvimos trabajando en merino y en corriedal con cabañas y con el núcleo de merino en merino y con las líneas divergentes del CIEDAC en corriedal, ¿sí? Y lo que vimos, es para el caso de merino, que con estos 258 marcadores moleculares tenemos un error de asignación de parentesco. El merino en padres, o sea, padre, hijo, sin Espíritu Santo por ahora, 6%, madres 4%, estas madres toman entre comillas, porque eran nada más 7 madres, ¿sí? de 127 pares, o sea, 7 pares, la combinación madre con su hijo que le habíamos identificado mal. ¿Tá? O sea que hay errores, ¿sí? No es perfecta, obviamente, ustedes conocen, teníamos menos errores en merino que en corriedal, que llegábamos a un 9, un 10% en corriedal, puede ser relacionado un poco con el tipo de parto, podemos tener más mellizos en corriedal, con los sistemas de producción diferentes, ¿sí? Y estas madres, estas son solamente del núcleo merino fino, ¿no? Hay un 4% de errores, que esto no significa, ¿sí? No hay que castigar a los muchachos que hacen los controles de parición. Esto no significa, son 7 nada más en 123. Ustedes saben que la mayoría de los partos son
controles 24 horas y los partos hay unas parideras, o sea que la asociación madre-hijo es más rápida y más fácil que lo que sería en una cabaña. Pero acá están incluidos todos los errores, posibles errores del pasado de la caravana, posibles errores en el laboratorio, posibles errores cuando se mandó a genotipar, ¿tá? Pero siempre hay errores. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hay errores de asignación de parentesco, que estos son bajos para lo que hay la bibliografía internacional, que habla desde 5 hasta 30% de errores, ¿sí? Esto es lo que nos permite, si nosotros podemos corregir los errores por estos paneles de SNP, vamos a aumentar el progreso genético. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer esto de forma rutinaria, o por lo menos en los casos que tenemos dudas, podríamos estar mejorando el progreso genético en las diferentes características. Y bueno, desde este año también los datos tanto de merino como de córguida del uruguayo, ¿sí? Los que son los genotipados, están incluidos en lo que se llama el Consorcio Internacional de Genómica en Ovinos, ¿sí? Donde hay, contando las nuestras, 77 razas y más de 3.000 y pico de animales que están genotipados, que están en esa base. Esa base las tenemos todos disponibles, ¿sí? Y podemos hacer diferentes estudios de tipos moleculares, de asociaciones, más que nada de ver diferencias raciales, de cómo se acercan o qué tan cerca o lejos están las diferentes razas a nivel mundial. ¿Y qué pasa en el 2015? ¿No me entraba ahí en la tendencia? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo a futuro? ¿Qué es lo que ya ahora nomás en enero del 2015, se va a estar definiendo a nivel internacional? ¿Sí? Esto es Australia, Nueva Zelanda, varios países europeos, Estados Unidos y nosotros medio ahí. Está Argentina también y Brasil, de Latinoamérica. Se va a estar haciendo un panel, hoy les hablé de 50.000 marcadores. Bueno, se va a hacer uno más chico, de 15.000 marcadores, que sirva como para ver, se llama imputar, ¿no? Para ver si yo tuviera estos 15.000, ¿sí? Genotipo estos de 15.000, que me va a salir más barato que el de 50.000, y puedo calcular cuánto me hubiera dado ese de 50.000. Eso es lo que se llama imputación. Dentro de estos 15.000 van a haber varios que van a servir para esto, más de 12.000 marcadores van a servir para esto, y van a estar también metidos los SNP de parentesco, ¿tá? Estos SNP de parentesco que se van a meter acá van a ser unos 800 SNP de parentesco que hoy están definidos. Ahí están los que sacaron los australianos, los neozelandeses, los americanos, los franceses y los que sacamos nosotros. Todos esos van a estar ahí. Y estas grafiquitas que les muestro acá, ¿qué son? A ver, hay una cosa que es lo que se llama, que aparece acá como MAF, ¿sí? Que es un término que se usa mucho ahora en lo que es la genómica, la genética molecular, que es la frecuencia alélica mínima, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si estos SNP lo que tienen que son, tienen dos posibilidades, ¿no? O son A o son B, ¿tá? O sea, un animal es AA, AB o BB, ¿tá? Y esos son los genotipos cuando lo digo junto. Cuando lo digo separado, uno va a tener un alelo A de la madre y un alelo B, por ejemplo, del padre. Y si yo veo toda esa población, eso es la frecuencia alélica que tiene eso. Para ver los SNP de parentesco, lo que se necesita saber, o los cálculos estadísticos que se hacen, son la frecuencia mínima que se tiene para esos alelos, ¿no? Para esos marcadores, ¿tá? Y si andamos cerca de 0,5, que es el numerito de acá, ¿sí? Que es el máximo que se puede tener, ¿sí? 0,5, porque tengo 0,5 la mitad de uno y la mitad de otro. Si andamos cerca de estos valores, quiere decir que ese panel para esa raza va a servir. Acá tienen los valores de 0,1, 0,2, 3, 4, 5, esta es la frecuencia, y estos son los diferentes cromosomas, ¿sí? Y acá lo que ven son para los datos, el panel ese que definimos, 849 SNP, ¿sí? Y en realidad son 2 o 3 más, en los diferentes cromosomas. Y ven que esto es para el merino industria australiano, o sea, el merino vendría a ser más comercial australiano, va a andar bastante bien, ¿sí? Porque son valores muy, muy altos. Para el pol merino australiano, acá ven el número de muestras, son 100 más o menos muestras cada una, también va a andar muy bien. Bueno, y para el merino nuestro, ¿sí? 852 marcadores, que es el total realmente, también va a andar muy bien. Y por genética molecular vemos que el merino nuestro es muy parecido al merino australiano, ¿no? Es más parecido al merino industria que a los otros merinos que mencionan ellos en la base. O sea que va a ser un panel que nos va a funcionar bastante bien, que va a estar metido dentro de ese panel de 15.000 SNP que se va a estar definiendo seguramente ahora en enero o febrero del año que viene. Bueno, y pasamos al otro punto. Estos eran los hitos que estuvimos hablando. Ahora vamos a ver que esto es cuestión de plata, ¿tá?
Y les cuento que en el 2010, acá ven un taller que se hizo acá en Ñeta, Tacuarembó, terminamos haciendo tres talleres para definir los sistemas de producción y los objetivos de selección para la raza merino. ¿Tá? Esta fue con la Sociedad de Criadores y con técnicos del Zulia y de Iña. Y se preguntaba esto que está arriba, ¿qué características incluirían los objetivos de selección de la raza merino australiana de Uruguay y cuáles incluye o incluiría en su cabaña? ¿No? Acá pensaba en el presente y se pensaba más en el futuro, que era lo que se quería incluir. Y acá se hicieron estas dos preguntas y se veía acá el diámetro, el peso de vellón limpio, sucio, peso de cuerpo, la resistencia a la mecha, largo de la mecha, coeficiente de variación y HPG. Y acá en el numerito ven las respuestas que hubieron para cada una de esas preguntas, y si era más aumentar, disminuir, mantener igual. Este fue la primera pregunta. Después se hicieron trabajos en diferentes grupos, donde se marcaron acá las tarjetitas y cuáles eran los sistemas de producción, cuáles eran los objetivos de selección, cuál era la visión que venían del mercado futuro. Y acá fue el mapa que hizo Otero, esto es Uruguay, no es Italia, parece una bota, pero es Uruguay. Y acá fue donde definió el basalto, por eso acá hago mención al basalto. Creo que ahora después mejoró bastante su geografía, Otero, después de esta presentación. Bueno, y esto lo presento acá básicamente en una gráfica, ¿no? Una vez que se definieron eso, no voy a aburrir con toda esa teoría de los índices de selección, pero lo importante, ¿qué es esto? Que las diferentes características que ahí mencionamos y que terminamos eligiendo, peso de vellón limpio, peso de cuerpo y diámetro de la fibra, eso se le da un valor económico en determinado sistema de producción, y se definieron dos sistemas de producción y diferentes visiones de futuro de precio de lana y de carne. Y bueno, este es un sistema de producción, era el más afinador, donde veía un precio mayor de la lana, ¿sí? Y donde incluía todavía un sistema, era el único que incluía un sistema con capones. ¿Tá? Y ven que acá están puestos en base 100, los índices, vendría a ser con la tendencia genética del índice, el año de nacimiento, y desde ese inicio, desde cuando se arrancó acá, que estábamos en la base 100, sería $0 por oveja encarnerada, se llegó a $7 por oveja encarnerada en toda la población y $14 por oveja encarnerada en lo que es el núcleo. Esto es genético, o sea, son dólares que se mejoraron por la vía genética, ¿sí? En determinado sistema de producción que definimos y para determinada visión de futuro. Pero lo importante de esto es que esos $14, ¿sí? Uno, usando a ese carnero que es mejorador, lo va diseminando, y si lo multiplica ese carnero o lo usa con semen, con inseminación artificial, se mejora mucho esa difusión de esa ganancia. Y lo último, vamos a ver que no todo es cuestión de plata. Acá tengo algunas fotos, algunas de la entrega de carnero, y estas que saqué del librito que hizo el Zul, que era Buenos Tiempos para el negocio ovino. Y lo pongo acá porque para el anterior yo quería citar una frase de Cesarito Iriarte, que una vez en una gira merino decía: esto no es por capricho bobo que uno cría merino con su... No me sale el acento de Cesarito, pero... y no es por capricho bobo que uno cría determinada raza, ¿no? A veces sí está bien que uno tenga la camiseta, pero también es porque da plata. Y ahí la importancia de los índices de selección. Pero tampoco no todo es cuestión de plata. Y para terminar, entonces voy a mencionar frases o leer las frases que pusieron los productores del proyecto Merino Fino y algunas que seleccioné cuando terminó el proyecto. Una de esas decía: se logró un producto final que la gran mayoría de los productores no creía poder lograr en un momento crítico para el ovino y la producción de la lana. El proyecto Merino Fino permitió con un bajo nivel de inversión un impacto económico altísimo en Uruguay. Y la última: se logró un equipo de trabajo muy bueno entre productores e instituciones. Se logró el objetivo de producir lanas finas en predios particulares. Este proyecto permitió la aplicación de tecnología y herramientas en forma práctica en nuestros establecimientos y mantener el contacto fluido con distintas instituciones. O sea que vimos rápidamente la historia de la tendencia, vimos cuáles eran los principales hitos, por lo menos para mí. Vimos que hay plata en juego, que es cuestión de plata, pero que también hay cosas que están atrás. Y quería terminar con una frase no sé si lo conocen, a Olaf de Frozen, pero yo tengo nenas chicas, entonces a Olaf lo tengo todo el día en casa. Y creo que hace mucho a esto que decía que no todo es cuestión de plata, ¿sí? Y Olaf en un momento dice que un muñeco de nieve, obviamente quiere conocer el sol y se derrite con el sol, pero él decía que hay personas, y yo le agrego, y hay proyectos,
¿sí? Por lo que vale la pena derretirse. Y creo que mucha gente que trabajó acá, ¿sí? Y que va a aparecer acá al final, realmente se derritió por este proyecto, realmente se puso la camiseta de diferentes instituciones y creo que a eso se vieron los resultados. Muchas gracias. Gracias, Chapesoni. No, déjalo allá al aparatito. Bien.